Pero quiero hablarles en esta mañana acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos, porque tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver con dónde estamos, a quién le servimos y quién es nuestro rey. Y por qué es que estamos acá en esta mañana adorando y glorificando el nombre del Señor. Y es algo que el Señor puso en mi corazón en un libro que estoy escribiendo. Terminé la primera parte, la más fundamental, por así decirlo, que la parte teológica, y hablando acerca de Jesús. El Señor puso en mi corazón escribir sobre esto, pero quiero darle un poquito de idea de lo que se va a tratar el libro que estoy escribiendo sobre evangelismo. Pero el reino de los cielos es muy importante, hermanos. Es algo que tenemos que entenderlo y saber por qué estamos acá y qué es la importancia de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Hoy en día en la historia de la humanidad nos damos cuenta que cuando se habla de reinos, todo el mundo quiere tener la potencia más grande. Todo el mundo quiere ser el rey mundial. Y han habido varias etapas en la historia donde una potencia, un imperio ataca al otro porque quiere ser el más grande, quiere tener control. Y ya podemos regresar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde estaban los asirios, los medos, los persas, los caldeos en Babilonia, que acabaron con los reinados de Israel en el año 722, en el año 530, todo lo que tiene que ver con el reino del norte y del sur de israelitas, un imperio peleando con otro a ver quién se quedaba. ¿Qué diremos de Alejandro el Magno, ese tremendo griego cuyo mentor fue Aristóteles, que en el siglo IV invadió Asia Menor, Israel, los medos y los persas, Babilonia, África, Egipto y Europa, y murió a los 32 años. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué diríamos del Imperio Romano? 27 años antes del nacimiento de Jesucristo, que gobernaron en ese reinado, en ese imperio, Europa, África, Turquía, Siria, Chipre, Mar Negro, Israel, Palestina, Jordania, el Imperio Bizantino en lo que es Turquía, y después los otomanos en 1453. ¿Qué diríamos del Imperio Británico en el siglo XVII, que invadieron India, Arabia e Israel también? Y el famoso Napoleón Bonaparte, el francés, que en el siglo XVIII y XIX invadió Oceanía, América, Asia, Israel, Medio Oriente y el África. Imagínense. ¿Y qué de Hitler y los alemanes, que querían tener un reinado mundial en la Primera Guerra 1941? Y más reciente, Rusia y otros países y guerras, porque todo el mundo quiere establecer un reinado que perdure, un reinado que se le recuerde, un reinado verdadero. Pero la diferencia entre otros reinados que he mencionado, o estos reinados que he mencionado, y el reino de los cielos, el reino de Dios, la diferencia grande es que todos esos reinos han existido, han tenido su momento de potencia, que se han elevado, que han sido poderosos, que han tenido éxito, pero así como han subido, han bajado. Y a través de la corrupción, a través del odio, a través de la masacre, a través de las finanzas, el poderío y la corrupción, la inmoralidad, han dejado de existir, han dejado de ser, y otras razones más. Pero hay un reino que todavía está presente, y ese es el reino de los cielos, ese es el reino de Dios. Amén. Siempre ha existido, está existiendo y siempre existirá. Aleluya. Es el reino de Dios. Es lo que está mencionando el evangelista Mateo aquí, y el apóstol, quien escuchó personalmente de parte de Jesucristo lo que era él mismo, de las palabras de Jesucristo. Dice lo que Jesucristo le llamó el reino de los cielos, y sobre eso queremos hablar. Lo que quiero como objetivo que entendamos acerca del reino de los cielos, que es tan crucial, es tan importante para nosotros, es entender que el reino de los cielos es el fundamento para nosotros los cristianos. El reino de los cielos es el fundamento para nosotros los cristianos, porque representa el reino de los cielos nuestra victoria o nuestra derrota. Representa algo que tenemos que abrazar, algo que tenemos que ser parte para alcanzar la vida eterna. Pero también representa, si lo rechazamos,
el infierno y vivir eternamente alejados del Señor y no estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, tenemos que saber qué es el reino de los cielos, qué significa y qué beneficio tiene para nosotros y por qué es que somos parte de este reino. Y para poder desarrollar este mensaje, nos haríamos la pregunta: ¿cuáles son las características, por así decir, de este reino celestial? ¿Y qué significativo tiene para nosotros los cristianos, los evangélicos, los creyentes en Cristo Jesús? Bueno, hay mucho que se puede hablar. Hay libros que se han escrito solamente sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero solamente quiero dar una introducción y hablar sobre tres cosas sobre el reino de los cielos. Y la primera es que el reino de los cielos viene a ser nuestra identidad. Segundo, el reino de los cielos viene a ser nuestro mensaje. Y tercero, el reino de los cielos viene a ser nuestro destino. Entonces es muy importante entender y comprender el reino de los cielos, porque en ellos, entre otras cosas, está nuestra identidad, nuestro mensaje y nuestro destino. Vayamos a la porción bíblica para entender los versículos que nos conllevan a lo que es el reino de Dios. Y esto viene de las palabras de Jesucristo personalmente. Él habla y dice lo siguiente en el libro de Mateo. Él acaba de regresar de un ayuno de 40 días y 40 noches. Había resistido al enemigo, a Satanás. Había resistido la tentación. Y ahora él se va a Nazaret a predicar. Y después, cuando no ha recibido Nazaret, va a Galilea. Y ahí es donde él pronuncia estas palabras. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de ¿qué? Se ha acercado. Nótese, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él dice de arrepentimiento, pero también habla del reino de los cielos. Y estas son las palabras de Cristo Jesús. Cuando hablamos entonces del reino de los cielos, para poder entender, se habla de un lugar que en el griego es basilia, que significa, entre otras cosas, reino, poder, gobierno, soberanía, y es la morada de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios y del lugar donde Él habita. Ese es el reino de Dios. Cuando hablamos nosotros los evangélicos, y aún Jesucristo mencionó acerca de este reino. Hay otra palabra en el griego que es Uranos, y Uranos significa cielo. Uranos significa expansión. Uranos es el lugar o la morada donde está Dios y donde están, por así decir, los cuarteles generales del reino de Dios. Entonces, donde Él gobierna, donde Él está, de donde Él manda, de donde Él manda las bendiciones, de donde Él, todos los cuarteles generales, por así decirlo, están en Uranos, están en el cielo. Pablo habla acerca del tercer cielo. Entonces estamos hablando que cada reino tiene que tener un trono. Cada reino tiene que tener un rey, y cada reino tiene que tener un lugar, y cada reino tiene que tener sus súbditos, y cada reino tiene que tener poderío, autoridad, porque entonces no es reinado. Cuando hablamos de reinado celestial, el reinado divino, es el gobierno de Dios, es la soberanía de Dios, es el poder de Dios. Y como Dios siempre ha existido, como a Dios nadie lo ha creado, como Él siempre ha sido dueño y Señor, como Él es soberano, Él habita en un lugar donde ningún ser humano puede estar a menos que Él no lo permita. Él habita en el tercer cielo y desde allá está, pero no solamente es lo que decimos trascendente, está más allá de los cielos, pero es también presente con nosotros, es inmanente, está con nosotros. Es un rey que reina allá, pero que está con nosotros, que tiene poder allá, pero que lo ejerce acá. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el reino de Dios, y en Él tú y yo somos parte y tenemos la oportunidad. El reino de los cielos, entonces, entre otras cosas, viene a ser, en primer lugar, nuestra identidad.
Yo soy parte del reino de los cielos. Tú eres parte del reino de los cielos. Cuando tú levantaste tu mano y aceptaste a Cristo Jesús como tu único personal Salvador, te convertiste en un miembro, en parte del reinado divino. Y eso nos da, entre otras cosas, identidad. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca de nuestra identidad. Y dice de la siguiente manera: pero ustedes, y luego la versión de la Biblia de las Américas, pero ustedes son raza ¿qué? Aleluya. Nosotros los mexicanos, incluyéndome a mí, por adopción, nos gusta mucho esa palabra, la raza. ¿Cuántos alguna vez lo han mencionado? Que viva la raza. Todo por la raza. Pues qué bueno que ahora digamos, soy de la raza de Cristo. Soy la raza elegida. No importa de dónde nací, quién fue mi papá o mi mamá, si fui huérfano, lo que sea, pero estoy aquí para decirles que de acuerdo a la palabra de Dios, soy raza elegida, soy sacerdocio real, soy nación consagrada, soy pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas. Dile que está a su lado, yo soy parte del reino de Dios. Y ahí encuentro mi identidad. Ahora, ¿por qué? Y miren lo que dice: porque vosotros en otro tiempo no eras pueblo. En otro tiempo no eras de la raza del cielo. En otro tiempo eras extranjero. En otro tiempo estabas fuera. Pero algo pasó. Ahora sois el pueblo de Dios. Y ahora no habéis recibido misericordia, pero habéis recibido. Antes no había misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Somos parte de este reinado celestial por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por su gracia y su misericordia que ahora estoy alabando y glorificando el nombre del Señor. Y soy parte del reino de Dios, del reino divino, del reino poderoso. Wow. Así es que, hermano, por favor, al llegar a casa dígale a su esposa, mi reina. No salió bien eso, ¿verdad? Dígale, somos parte del reinado divino. Y el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Pilato, ¿no? Mi reino no es de esta tierra, está en el cielo, pero ha bajado a esta tierra, aleluya, para que puedan conocerlo. Entonces, este reino nos da identidad. Mire, en el diccionario, hablando de identidad, la voz identidad proviene del latín identitas. Identitas, al igual que lo que es idem, significa lo mismo. Identidad, lo mismo. Dice el diccionario, cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a una serie de rasgos, de atributos, de características propias, ¿ok?, de una persona. O sea, el sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciar de los demás. Entonces, eso tiene que ver con la identidad. Y en esa identidad no hay personas que son iguales, aunque sean gemelos. Tienen su propia identidad. El identificador único, lo que llaman dactiloscopía, forma parte de la biometría, una ciencia basada en el reconocimiento de una característica física o biológica para identificar a una persona. Ahora, miren qué interesante que ellos dicen en la ciencia, que las probabilidades, hablando de identidad, ¿cuántos tienen manos? Véanse su mano. Y en las yemas de sus dedos hay un lugar donde está su identidad física. Se llaman huellas. Y de ahí salen lo que llamamos las huellas, ¿qué? Digitales. Mírenlas.
Mire cómo es Dios. Cómo hay personas que pueden decir que no hay Dios, que Dios no creó los cielos. Mire, ahí hay un código que Dios le ha puesto, que no hay uno que se parezca o sea idéntico al otro. Dice la ciencia, hasta donde ha podido llegar, dice la ciencia, ok, que las huellas de los seres humanos no son las mismas, y que la probabilidad, hablando de identidad, que una huella sea igual, idéntica a la otra, es una en 64 mil millones. O sea, una entre 16 billones. O sea, hay casi 8 billones de habitantes en la tierra. Quiere decir que nunca va a haber una persona con la misma huella de la otra. Lo que la ciencia nos está diciendo es que es imposible. ¿Ok? Pero el Señor dice que sí tenemos nosotros identidad en Cristo Jesús, que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, aleluya. Eso nos tiene que dar, hermanos, no andar cabizbajo como aquel hermano que siempre anda para abajo, dice que soy humilde. No, hermano, levante, aleluya, su rostro, ve hacia el cielo. Pertenecemos al reino de los cielos, aleluya, y estar contentos y felices por lo que Dios ha hecho. Mi identidad está en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Los griegos tenían problemas de identidad y se dedicaron a la filosofía para saber quién era Dios, quién es el ser supremo que supuestamente había creído el universo. Y de ahí nace la mitología griega, que si fue Zeus, que si fue Urano y un montón de cosas más. Pero hermanos, qué tremendo. Ellos querían buscar, entre otras cosas, tener respuesta a lo siguiente: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros vamos a morir? Esas preguntas, decían los filósofos, queremos contestar. Pero gloria a Dios que a través de su palabra yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé qué propósito tengo aquí en la tierra, y yo sé para dónde voy, porque yo pertenezco al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino divino. So, yo encuentro mi identidad en Cristo Jesús. ¿Quién soy y a quién pertenezco? Y cómo debo de practicar lo que es la santidad. Aunque me llamen loco, aleluya, fanático, hereje, yo sé quién soy, quién me ha redimido, quién me ha comprado, y yo sé que yo pertenezco al reino de los cielos. Amén. En segundo lugar, como se están portando bien, voy a ser más breve. El reino de los cielos nos da nuestro mensaje. No solamente nuestra identidad, pero nuestro mensaje. O sea, ¿ha escuchado usted la palabra heraldos? Una persona heraldo es el que proclama, es el que va delante del rey. Y a veces hasta hay trompetas que están tocando. Dice: tras de mí viene el rey. O el rey ha dicho esto, el rey ha dicho otra cosa. Y está bien vestido y todo. Y hay una pompa y hay música y todo, porque tras de él viene el rey. Bueno, el reino de Dios, el reino de los cielos, nos habla del mensaje que tenemos que predicar. Nos habla que tenemos que ser mensajeros, pero mensajeros con un mensaje seguro, y perdona la expresión, conciso y macizo, como dicen por ahí. O sea, yo tengo que saber lo que estoy predicando, tengo que saber lo que es el reino de Dios, tengo que saber cómo se desarrolla, tengo que saber lo que el Señor quiere, y tengo que saber cómo y qué tengo que hacer para ser parte del reino de los cielos. Ese tiene que ser nuestro mensaje. No sea como un mensajero en el Antiguo Testamento, en los tiempos de David y Absalón, cuando Absalón quiso usurpar el trono de su padre. Y en ese tiempo había un mensajero que se llamaba Ahimás. Casi podemos decir, ¿habrá otro Ahimás? Porque ese llegó diciendo, dando la información de la muerte de Salomón. Su nombre significa famoso. Mire, hasta el día de hoy estamos mencionándolo porque se volvió bien famoso. Él no fue comisionado para que diera el mensaje que Salomón había muerto, pero él empezó a correr porque quería recompensa. Porque en aquel entonces los griegos decían que el que daba buenas noticias, buenas nuevas, se le daba recompensa. Pues él quería decirle al rey una buena noticia. Le dijeron que no fuera, que él no era el mensajero, pero salió corriendo y llega donde el rey, y el rey le dice: oyes, hay más, vive Absalón. Y él contesta: ¿ah?
vive Absalón mi hijo, contéstame, tú eres mensajero. Y él dice en el libro de 2 Samuel capítulo 18 versículos 19 y 20: vi un gran tumulto, pero no supe lo que era. Escucha bien, vi un gran tumulto, pero no supe lo que era. En otras palabras, mensajero y no tenía mensaje. Hasta que llegó el verdadero mensajero y dice: así sea con todos aquellos que están en contra del rey. Sean como ese joven los enemigos de mi señor rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. O sea, el verdadero mensajero dijo: tu hijo ha muerto, Absalón ha muerto, ahora tú puedes regresar a tu reinado. Un mensaje directo, conciso. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos predicar un mensaje de Cristo Jesús, pero no sabemos ni lo que es su reino, ni lo que es la salvación, ni cómo hablarle a otra persona de Cristo Jesús? Hello. ¿Cuántos nos sentimos tan orgullosos de ser parte del reino de Dios, pero no queremos que otros más se añadan al reino de Dios? Hello, nadie dijo amén. Se puso complicado el reino de los cielos entonces, ¿ah? ¿Habrá más mensajeros? ¿Estamos hablando la verdad? Estamos en necesidad de personas como usted y yo, que prediquemos la palabra del Señor, prediquemos el mensaje de salvación, y que muchos, miles y millones de personas más vengan al reino de Dios, al reino de Jesús, porque el tiempo está corto. Y fue Jesucristo mismo el que predicaba, y fue Isaías el profeta que habla acerca de este acontecimiento, y dice en Mateo 4, 15 y 16: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea ¿de qué? De los gentiles. Es muy importante. El pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? Pero nótese que no dice luz, vio gran luz. Y no solamente vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra ¿de qué? Luz les resplandeció. Estas son buenas noticias. Este es un mensaje. Y Juan el Bautista lo predicaba. Él hablaba acerca de la luz. Juan el apóstol también lo escribe en su primer capítulo. Nos habla de la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Juan dio testimonio de esa luz. Dice: yo no soy la luz, pero tras de mí viene la gran luz, tras de mí viene la verdadera luz. Yo solamente estoy pregonando, estoy anunciando del reino de la luz en sí. Viene tras de mí. Yo solamente soy un heraldo, pero tras de mí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Tras de mí viene la gran luz. Tras de mí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tras de mí viene Jesucristo. Yo estoy predicando, yo estoy pregonando quien viene tras de mí, la luz del mundo, Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de este mensaje del reino del Señor, es muy importante entender que la clave de este mensaje es la luz o las tinieblas, sombra de muerte o luz que nos resplandece. Y eso, hermanos, rápidamente, escotia en el griego, que significa, nótese, obscuridad, ausencia de luz, bíblicamente hablando, pecado o lo malo. Entonces, si pudiésemos interpretar este versículo, en Galilea los gentiles, los que estaban ausentes de luz, los que estaban en obscuridad, los que estaban en pecado, los que estaban destinados a ir al infierno, luz les resplandeció. Una gran luz llegó a ellos, y se refería el profeta Isaías a Jesucristo, que iba a llegar desde Nazaret hasta Galilea, donde habían gentiles, para que pudieran ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, la gran luz llamado Jesucristo. Un poquito de historia hebrea nos habla que en el libro de Jueces el Señor había mandado de que el pueblo israelita se mantuviese sin manches en arruga, que el pueblo israelita se mantuviese puro, limpio, santificado.
Pero sin embargo empezaron a mezclarse con los gentiles, los vecinos. Y ese fue el motivo por el cual la tribu de Zabulón y Neftalí se unieron con los gentiles y cohabitaban en esa región de Galilea. Era la única región del terreno que pertenecía a los israelitas donde los gentiles y los judíos habitaban juntos. Entonces, esto es importante, hermanos. Pónganme atención. Esto es muy importante. Fíjese, Jesucristo dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, mire, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Jesucristo en Nazaret es rechazado con su gente, donde él creció, y se va a Galilea, donde están los gentiles, y ahí empieza a establecer sus cuarteles generales terrenales, su territorio desde ahí ministerial, por así decirlo. Galilea de los gentiles, donde habían gentiles, era un lugar estratégico. Eran donde de Siria había mucho comercio, intercambio. De ahí venían caravanas que pasaban por Galilea rumbo a Egipto o rumbo al mar Mediterráneo para embarcarse, lo que se llamaban en aquel tiempo la vía mares. Y ahí llega Jesús a predicarle a los gentiles, los que estaban en Galilea y los que iban pasando. Eso quiere decir que más de 2000 años atrás el Señor pensó en usted y pensó en mí, y no solamente le ministró a los judíos, pero también a los gentiles. Y la profecía de más de 700 años atrás se cumplió en Jesús, que vino a predicarle a los gentiles. La gran luz resplandeció sobre los gentiles que estaban en oscuridad y que tenían que irse al infierno, pero viene la gran luz, que es Jesucristo, a ofrecerles paz, gozo, felicidad y resplandor divino. Eso quiere decir que ahora nosotros, también los gentiles, porque en aquel tiempo para los judíos un gentil era simplemente el que no era judío, era un gentil. Ahora nosotros también somos los gentiles. Y gracias a Dios, porque hasta nosotros llegó el mensaje del reino de los cielos. Hasta nosotros, alguien nos habló del Señor, alguien nos habló de la luz, porque antes estábamos en tinieblas, antes estábamos en escotia, antes estábamos en obscuridad, pero cuando vino Cristo cambió todo. Mire, hermanos, apáganme las luces de acá, hermanos, de aquí del altar. Mire, ahora hay oscuridad, ¿verdad? No me ven muy bien, ven la pantalla pero no a mí. Así está la persona cuando no tiene a Cristo. Está en oscuridad, está en escotia, está sin Dios, está sin esperanza, está sin obscuridad, está destinado al infierno. Pero viene la luz, viene Jesús, viene lo que en el griego dice phos, que significa luz, fuego, verdad, resplandor, aleluya, iluminación. Ese es Cristo en nosotros, ese es Cristo en tu vida, ese es Cristo en mi vida. Viene a iluminarnos, a sacarnos del infierno hacia el cielo, a darnos paz, gozo y felicidad. Viene a cambiarnos y transformarnos, y donde había oscuridad ha entrado la luz. No me dejará mentir, hermano y hermana, que antes de recibir a Cristo y antes de ser parte del reino de los cielos, estábamos en oscuridad. Y si yo tuviera tiempo para preguntarle a cada uno de ustedes, había desasosiego, había lucha, habían problemas, había dificultad, había depresión, había intento de suicidio, había adulterio, había fornicación, había un montón de cosas, había vicios, había un montón de cosas. Pero vino Cristo y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La gran luz, no la luz, la gran luz. Y en el hebreo la misma palabra luz significa gloria también. Entonces la gloria de Dios nos cubrió. La gran luz de Jesucristo llegó y nos cambió y nos transformó y nos perdonó y nos redimió y nos dio gozo y nos dio paz y nos dio felicidad. Y ahora estamos aquí como miembros del reino de Dios, alabando, glorificando, aplaudiendo y honrando el nombre del Señor, porque ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Phos, no se les olvide ese nombre en el griego, phos. De ahí sale la palabra fósforo. Ajá. Muchas palabras del griego que se han transmitido al español. Entonces esa Galilea de los gentiles nos ha dado el cambio. Pero nótese que este mensaje que predicamos, hermano, muy importante, no tiene que ser, como dicen por ahí, wishy-washy. No tiene que ser de algodón.
No tiene que ser un mensaje como hay otras personas e iglesias hoy en día predicando sin ofender a nadie. Porque hay personas que sí quieren ser parte del reino de Dios, pero no quieren que se les ofenda, que se les hable muy fuerte, porque entonces me voy. Y si te vas, la luz no te va a seguir. Y quieren mensajes de Dios te ama, Dios te quiere, Dios te va a dar un negocio aunque estás en pecado y dejaste a tu mujer y estás en adulterio, pero Él te va a bendecir grandemente. Yeah, right. ¿Y dónde quedó la santidad? ¿Dónde quedó? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde quedó cuidar nuestra salvación con temor y temblor? Este reino de Dios es serio y este reino de Dios requiere arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, cambio de pensar, cambio de carácter, cambio de analizar las cosas y me doy cuenta que voy mal y me doy una vuelta a 190 grados y cambio de rumbo. Ahora dejo el pecado atrás y sigo la luz de Cristo, sigo al Señor Jesús, sigo la salvación, sigo la paz, sigo el perdón, sigo al Señor para ser parte del reino de Dios. Nunca seremos parte del reino de los cielos si no aceptamos y abrazamos el arrepentimiento, que es el perdón, la salvación. Y el Señor ya lo dio todo, y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. Estamos cansados de personas que predican sin saber lo que están predicando, que hablan sin saber lo que están hablando y que no tienen una experiencia personal de lo que están testificando. Nuestro mensaje del reino de los cielos tiene que provocar cambios de mente, de posición, de convicción y de arrepentimiento a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro mensaje. Esa es la palabra del Señor. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este evangelio sana. Cuando usted predica este evangelio con poder y el Espíritu Santo, no solamente cambia vidas, cambia corazones, saca a las personas de la oscuridad, los pone a la luz, pero en ese proceso sana la mente, sana el corazón, sana el cuerpo, sana el alma. No se queda, como les prediqué la vez pasada, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo, como una espada de dos filos, hasta los tuétanos y las coyunturas, hasta el alma y el espíritu. No hay lugar donde el evangelio no llegue, no hay lugar donde la luz no llegue cuando nosotros no le damos la oportunidad al Señor, porque cuando penetra nos llena y nos cambia completamente. Pero hay que arrepentirse primero. Para concluir, este mensaje no solamente es nuestra identidad, este mensaje no solamente es el reino de los cielos no solamente es nuestra identidad, el reino de los cielos no solamente es nuestro mensaje, pero el reino de Dios es nuestro destino. ¿Y de qué sirve que de repente agarremos el auto y pongamos a nuestra familia y digamos, vámonos? Mi mamá tenía un refrán que creo que se los he dicho y se lo repito otra vez por si se les olvidó. Mi mamá tenía un refrán. Cuando yo le preguntaba a mi mamá, pastora, ¿para dónde vamos? Ella me decía, mi hijo, para donde te apunta la nariz. Una gran verdad. Para adelante. Este reino de los cielos tiene destino. Sí. No vamos a estar aquí todo el tiempo. Aquí es un ensayo nada más de lo que está allá arriba. Y lo que está allá arriba es precioso, es glorioso. Allá no hay lucha, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte. Ahí vamos a estar al lado de Cristo, alabando y glorificando. Tenemos destino. Es mejor que el GPS hoy en día, que cuando está en el Espíritu. GPS, no sé si es guiado por el Espíritu o Global Position o Network o algo así. Ese a veces falla. Si está en la chuleta, está en la carne, nos lleva a otro lado. Cuando venía a la iglesia, quise venir temprano y puse el GPS y puse lo que me dio y me dice, salte aquí, salte allá.
vete por este frío, agarra el 370, salta en esta calle. Pero esta no es la ruta que yo he tomado. No, voy a seguir donde yo conozco, no le voy a hacer caso a este, está en la carne. Y llegué, pero ¿por qué me estaba mandando para otro lado este GPS carnudo? Y cuando vi, era la dirección de otra Jefferson, la que había puesto, y no sé para dónde me iba a llevar. Hermana Maribel estuviera predicando ahora. Pero este reino celestial tiene destino, y este es nuestro mapa. Y aquí nos dice cómo navegar. Y al final en el libro de Apocalipsis nos dice que somos ciudadanos del cielo, que para allá vamos, que aquí hay que esperar un poquito más. Vamos caminando hacia el cielo, vamos caminando hacia la morada celestial. Por eso es que el apóstol nos habla, aleluya, y nos dice acerca de lo que es el reinado. Miren lo que dice Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes que tú nacieras, ya Dios tiene un lugar preparado para ti en el cielo, donde vamos a estar en el reino de Dios. Pero mire, aquí hay otro versículo glorioso, por si lo quiere, y si no, ahí está en la pantalla ya. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. O sea, este es el reino de los cielos y lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nos recuerda a Filipenses, Pablo en Filipenses 3 nos dice: porque nuestra ciudadanía ¿está en dónde? De donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Yo me hago la pregunta, pastora: ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos ir al cielo? Porque cuando recibimos las llaves de una casa, cuando la compramos, como que no mucho queremos ir al cielo. ¿Cuántos han agarrado las llaves de una casa que han comprado, o un nuevo apartamento, o un auto nuevecito? A mí me encanta el olor de autos nuevos. Ay, que huele rico, delicioso. El problema son los pagos cuando viene. Pero nuestra ciudadanía no somos de acá, no somos de este mundo. Si usted todavía no es ciudadano de los Estados Unidos, al menos es ciudadano del país donde nació, eso de seguro. De seguro. Pero eso es aquí en la tierra. Pero como mi reino no es de esta tierra, dijo Jesús, llevamos un rumbo hacia arriba. Y eso fue lo que Jesucristo, o el Espíritu Santo, un ángel, le dijo a los discípulos: ¿por qué estás viendo a este Jesús que ha subido al cielo? Él va a regresar, así como subió, va a regresar. Y sabe que lo lindo, hermanos, que este mensaje que predicamos del reino de los cielos, un día nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos quiere tanto y como nos ama tanto, va a descender desde su reino y nos va a decir: Iglesia Betania, les hago una tremenda invitación. Han sido fieles, le han servido a Dios, han sido fieles en todos sus diezmos, sus ofrendas, la asistencia y también en predicar. Tengo noticias, vengo a hacer la invitación para que se vayan conmigo al cielo, donde no habrá más lucha, más dolor, más enfermedad. Ese es nuestro destino. Sueña con ello, abrázalo, predícalo, vívelo, anhélalo. Porque yo no quiero este mundo, yo quiero estar en el cielo con el Señor por el resto de mi vida. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie si lo crees. Por eso predicamos y enseñamos sobre el reino de Dios. Y por eso el Señor nos anima a que lo entreguemos todo, que nos unamos y que trabajemos para ser buenos discípulos del reino de Dios. Es una bendición. A los suyos vino, los suyos no le recibieron,
mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios o hijos del reino. ¿Sabe qué triste es entender, hermanos, que tan bonito como está este versículo, por mí lo que dice Juan capítulo 3, no el versículo 16 que es bueno, el 17 también, pero mira lo que dice el 18. Cuando habla de que la luz, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero después, cuando el Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, es, en otras palabras, una invitación para ser parte del reino de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por sus acciones, porque sus acciones eran malas. No queremos amar las tinieblas porque ya salimos de ahí. Queremos amar la luz. Padre, gracias por tu palabra y porque tu reino es tan grandioso y poderoso, y porque nos hace una invitación a hacer la diferencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que podamos abrazar tu reino, y que si hay personas que todavía no han querido recibir y aceptar la invitación para ser parte de este reino, que en esta mañana digan: yo quiero ser parte del reino de Dios.